Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y hoy vamos a poder leer los capítulos 33, 34 y 35 para seguir en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año para ser edificados. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a recibir de ti ese alimento fresco, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 33 titulado Encuentro de Jacob con Esaú, y dice así: Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea y a sus hijos después, y a Raquel con José en el último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello le besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántense ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot. Ahora dirá Jacob en Siquem, versículo 18, y dice así: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela del campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamot, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, es decir, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y ahora leemos el capítulo 34, titulado Deshonra de Dina en Siquem. Por eso nos ubica espacialmente a dónde se ubicó y qué va a pasar en este caso. Pero me llama la atención que Jacob
recibe la benevolencia de Dios, lo bien que lo trata su hermano, cómo él se sorprende de la benevolencia con la que fue recibido, la misericordia que mostró Esaú. Y vemos a un Esaú totalmente cambiado. A un Esaú, cuando se fue Jacob, lo quería matar en cuanto muera su padre. Pero he aquí un detalle que te lo voy a dar y me voy a adelantar al texto bíblico. Sabemos que Jacob se fue y estuvo 20 años sirviendo a Labán y luego regresa. Y Esaú pensó, cuando muera mi padre lo voy a matar. Pero hasta allí, más o menos la edad que tenía Isaac, eran aproximadamente 100 años. Y a esta altura Isaac tenía 120 aproximadamente. O sea que para cuando Jacob regresa, Jacob ni siquiera había muerto su padre Isaac. Le faltaban muchas décadas para morir. Así que bueno, Esaú siguió su vida. Y Isaac siguió vivo y siguió adelante. Bueno, aquí vemos cómo uno se imagina cosas a veces y tiene su propia, orientación hacia dónde vamos, pero Dios está en control y tenemos que estar al tanto de eso. Leemos el capítulo 34, tremenda historia, y dice así, versículo 1. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, el hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Fíjense, específicamente lo dice. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos, el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer, enlácense con nosotros en matrimonios, dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella, si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuánta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y ahora es titulado Venganza de los hijos de Jacob, versículo 18 en adelante. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad.
Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Fíjense, tremendo, ¿no? Pero estos Simeón y Leví, coléricos, encendidos en ira, tramaron la estrategia, aprovecharon la circunstancia de mayor dolor cuando se circuncidaron todos los varones, que era algo muy doloroso, sobre todo en ese tiempo que no había muchos medicamentos para aliviar el dolor, había que aguantársela hasta que pasara. Y allí fueron y mataron a espada a todos, saquearon la ciudad y llevaron rehenes a todos los habitantes femeninos y los niños. Esto es tremendo, no se ve en la historia. Fíjense, estos eran los hijos de Jacob, estos dos, y los demás que se acoplaron después. Por algo entendemos lo que va a pasar con José después. Tremendo. Sigamos y terminemos con el capítulo 35, donde dice que Jacob vuelve a Betel. Y allí vamos, y fíjense, después de este momento terrible, donde Jacob dice: nos van a matar a todos, fíjense, llegamos y asesinamos a hombres, tomamos una ciudad, tomamos sus bienes, llevamos rehenes, nos van a matar, dice el versículo 1 del capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Fíjense cómo dice, ¿no? Dice que van a hacer un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Dios responde en el día de nuestra angustia. O poné: Dios responde en el día de la angustia general. Dios responde en el día de la angustia. Y realmente tómalo como una realidad en tu corazón, en mi corazón. Hay muchos momentos de angustia, pero en ese tiempo tenemos que clamar al Señor y no dejarnos avasallar por las sensaciones de tristeza. ¿Por qué? Porque por encima de nuestra emoción está Dios, que está en control de todo. Por eso aquí dice: ve y haz un altar. Entonces lo que le dice Dios a Jacob es: renová tu comunión conmigo, confía en mí. Está bien, todo esto pasó, no tuviste la culpa, estás pasando un momento terrible, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Y así avanzamos y así seguimos. Y dice el versículo 4: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Fíjense, allí se menciona la nodriza de Rebeca llamada Débora,
que tendría un papel tan representativo en sus vidas que se menciona en el texto bíblico que allí fue sepultada. Tremendo, ¿eh? Guarda que son mujeres que aparecen en el texto bíblico, son como anónimas de un solo versículo, pero que tuvieron gran importancia y están en el texto bíblico inspirado. Dios bendice a Jacob, dice el versículo 9. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y una multitud de naciones vendrán de ti. Fíjense qué tremendo. Dios se le aparece de nuevo, y allí dice, cuando volvió, y Dios le dijo lo mismo que le había dicho anteriormente: no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Y entonces sigue diciendo: y reyes saldrán de tus entrañas, la tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Versículo 3, entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso por nombre el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Ahora dirá nacimiento de Benjamín. Y dice así: entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, esta Efrata, les digo, es la ciudad de Belén. ¿Vieron la famosa ciudad de Belén? Antes se llamaba Efrata, se lo aclaro. Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y ahora hablará de los 12 hijos de Jacob. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y recién ahora nos va a hablar de la muerte de Isaac. Y fíjense, Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo. Anciano y lleno de días, sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Y fíjense entonces este detalle tan importante que tiene que ver con que Esaú pensó, cuando se fue Jacob, pensó: lo voy a matar cuando se muera, lo voy a matar cuando se muera. Sin embargo, vivió muchas décadas más, estando casi ciego. Allí Isaac vivió 180 años. ¿Quién lo hubiera imaginado? Vivió más que su padre Abraham, que vivió 175, 180 años. O sea que Jacob se fue, volvió con todos sus hijos y con sus esposas y concubinas, y vivió después Isaac, pero décadas. Y no murió sino hasta los 180 años. Dios está en control, totalmente Dios está en control. Así culminamos la lectura de este video. Espero que te haya bendecido tanto como a mí. Y no te vayas de este video, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y, por supuesto, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo.
Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!